Hola, ¿y ya me escuchan? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, vale. Entonces, ¿cuánto era la división del primer término con el primer término? El primer término del dividendo con X a el la 3. término del divisor. ¿Cuánto dijimos? ¿X a la cuánto? 3. Listo, ¿dónde ponemos ese término? ¿Dónde se pone ese término? Niños, En el cociente. en el cociente, eso. Entonces pónganlo allá abajo en el cociente. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Multiplicarle el término. Multiplicar eso. Multiplicamos ese término que acabamos de poner abajo en el cociente por los términos que haya en el divisor. En orden, entonces, ¿cuál es el primer término que hay en el divisor? X. X. Entonces, ¿es X a la 3 por X? X a la 4. X a la 4. ¿Positivo o negativo? Recuerden que primero, Positivo. entonces Negativo. al otro lado pasa con qué signo? Negativo. Negativo, eso. Y lo ponen ahí debajo del X a la 4. Y ya terminamos de hacer las multiplicaciones. No. No, falta, ¿cierto? Entonces, primero signos. Entonces, ¿con qué signo queda? ¿Con qué signo queda? Positivo. Positivo. Entonces, al otro lado pasa. No, queda negativo y al otro lado pasa Ah, positivo. eso, queda negativo. Y al otro lado, al pasarlo allá, queda positivo. Listo. Y ahora multiplicamos. X a la 3 ¿por quién? X a la 3 ¿por quién? Menos 1. Por menos 1. Bueno, por el 1, porque ya multiplicamos por el menos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es X a la 3 por 1? Ah, X a la 3 por 1 me da. X a la 3. X a la 3. Eso, entonces, recuerden. Entonces acá, para X a la 3, para los de X a la 2, para el de X y acá, digamos que vale menos 1, ¿no? Y entonces acá dijimos que van el X menos 1. Entonces acá es donde vamos, ¿no? Entonces que acá me queda menos X a la 4, ¿cierto? Y que aquí me queda menos, aquí pasa más X a la 3, ¿verdad? Y ahí, ¿qué hacemos ahora? La rayita ahí. Hacemos la operación. ¿Esto qué pasa con estos dos? ¿Qué pasa con estos dos? Se anulan. Cancela, exacto. ¿Y aquí quién quedó? Este se suma con el otro que hay arriba. Pero arriba no hay ninguno con X a la 3. Entonces, ¿cuánto queda? Pues queda eso. Queda X a la 3. ¿Listo? Y aquí pues queda el menos 1. Bien, fácil. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es seguir haciendo lo mismo? Pues otra vez. Cojo este término y lo divido entre este término de acá. El resultado lo pongo acá. Luego hago las multiplicaciones y las pongo acá. Y luego la suma y la pongo acá. Y luego otra vez el primero con el primero y tal. Es seguir haciendo eso. Si entendieron este paso que hice, pues se supone que ya debieron haber entendido lo demás, porque por eso es seguir haciendo lo mismo. Entonces, háganle a ver. Intenten, porque lo que les digo, eso es de hacer y hacer, y lo deben de intentar hacer ustedes, porque pues si lo hago yo, ahí puede que me entiendan, pero cuando lo vayan a hacer, deben de hacerlo ustedes. Entonces háganlo. Y enciendan la cámara, por favor. Juan, Camilo, Andrés, Angie, Acosta, David, que los vea trabajando.
Entonces, termínenlo y me lo envían, porque solo me lo había enviado Johan, pero entonces si ves, Johan, habías hecho otro ejercicio. Y No, Evelyn, sí, profe. entonces, Evelyn, ya te diste cuenta que pues estaba mal, ¿no? Porque pues el primer término era x a la 3 y no tenía ningún x a la 3. Entonces, háganle, arréglenlo, porfa. Háganlo. Julián, si estás trabajando, Julián. Dale, dale. Una gente que como que no me está escuchando, que no enciende la cámara. Angie, Andrés, David, Paula. Señor, profe, si no tengo cámara. Sí, no, decía Angie Roa. Angie Roa. Ah, ok. Sí, profe, yo sí lo estoy escuchando, lo que pasa es que no entendí, la verdad no entendí nada, nada. Dale, pero enciende la cámara, Angie. ¿Me puede explicar? Sí, ya vuelvo a explicar, pero hazme caso. Encienda la cámara. Otra vez, entonces. Otra vez el primer paso. Lo que les digo, tienen es que seguir haciendo los mismos pasos. Ordeno. Miro a ver si el polinomio está ordenado. ¿Está ordenado? ¿Está ordenado? Angie, Sí, señor, creo, profe, perdón. eso, ¿cómo sabemos cuando está ordenado? Porque va el exponente más grande al más pequeño. Entonces sí está ordenado. ¿Ahí me estás escuchando, Angie? Sí, profe, sí. Sí, Sí, ya lo por estoy eso. Entonces ya está ordenado. entendiendo. Entonces es escribirlo. Entonces escribo x a la 4 menos 1 y ya. Pero entonces este no lo escribo tan pegado. Porque acá la x está a la cuánto. Aquí la x está a la 0. Por eso no aparece la x. Y lo vamos a escribir en orden, pero dejando espacios para que aparezcan todos los términos. O sea que aquí debería ir el de x a la 3, pero no hay x a la 3. Entonces toca dejar ese espacio. ¿Sí? Luego iría ¿cuál? El término que tiene x a la 2, pero no está, porque vean, solo está x a la 4 y menos 1. Entonces por eso se deja el espacio para x a la 3, para x a la 2, para x a la 1 y para x a la 0, que es ese menos 1. Y luego acá otra vez escribimos x menos 1, que es el divisor. ¿Sí lo ven? ¿Está ordenado? Sí, porque la x está a la 1 y aquí cuando hay un número es como si la x estuviera a la 0, les repito. ¿Hasta ahí bien, Angie? Y todos. Sí, profe, sí. Sí, ¿Listo? ahí estoy. Entonces ahora Mm, lo que vamos a hacer acá es lo que les digo que toca repetir y repetir y repetir. ¿Listo? Y entonces escoger el primer término del polinomio divisor. Entonces, ¿cuál es el primer término del polinomio divisor? X menos 4, ¿cierto? Y ese término lo dividimos entre el primer término del polinomio divisor. ¿Listo? Entonces cogemos y dividimos por allá aparte. X a la 4 sobre X. ¿Y cuánto es esto? ¿Cuánto es eso? Creo que es menos x a la 4, si no estoy mal. No. Acá dividimos signos. ¿Más dividido más? Más. No es necesario ese más. ¿Hay números? No. Bueno, realmente sí. Es como si hubiese un 1 y un 1, ¿no? 1 dividido 1. 1. No es necesario escribir ese 1. Y ahora las letras. Cuando las letras son iguales, recuerden, ya lo hemos hecho hartas veces. Por ejemplo, el sábado fui al colegio a revisar unas guías. Y en esas guías ustedes en física consultaron eso de las propiedades de potenciación, propiedades de los exponentes. Y hemos trabajado hartísimo con esto. Que cuando tienen la misma base y estoy dividiendo, dejo la misma base que hago con los exponentes. Lo resto. ¿Y entonces cuánto es eso? Entonces, ¿cuánto dio? ¿Cuánto X a dio? la 3. Aquí está la 3. X a la 3.
Y ya. Entonces ese número, bueno, ese número no, esa expresión, ese término, lo ponemos aquí debajo. ¿Listo? Borremos esto. Lo ponemos ahí debajito. O sea, donde va el cociente, ¿no? Y ahora, este término lo multiplicamos por todo el divisor. Entonces, en orden, ¿cuánto es más por más? Más por más es más. A este lado, Angie, mucha atención y todos, no solo Angie, aquí pasa con el signo contrario. Y x a la 3 por x, entonces, ¿cuánto es que es? Cuando multiplico dos cosas que tienen la misma base, ahora ya no resto los exponentes. Los exponentes los resto cuando hay división. Cuando haya multiplicación, los tengo es que sumar. Entonces, 3 más 1 me da 4. Entonces, me queda x a la 4. Ahora acá, más por menos, me da menos. A este lado pasa con el signo contrario. Entonces, pasa más. Y x a la 3 por 1, pues 1 multiplicado por cualquier cosa da esa cosa. Entonces, 1 por x a la 3, pues me da x a la 3. Y ya. Profe, ¿cómo así que uno multiplicado por cualquier cosa da cualquier cosa? Da esa cosa. ¿Cuánto es 8 por 1? 8 por 1 es 8. 8 por 10 por 1. 10. 10. O sea, ¿sí ves qué pasa? O sea, cuando ese, multiplicas por 1? profe, no lo escuché bien. ¿Qué? ¿Qué pasa cuando multiplicas por 1, Angie? Pues da el mismo resultado. Eso, entonces, ¿cuánto es x a la 3 por 1? Ah, bueno, ya. ¿Listo? A eso me refería. Que cualquier cosa multiplicada por 1, pues da esa cosa que uno estaba multiplicando por 1. ¿Sí? Eso. Y listo, y acá, ¿no? Da lo mismo. entonces estos se cancelan. ¿Sí ves? ¿Por qué se cancelan? Porque acá hay un 1 que es positivo, ¿sí ves? Acá hay un 1 y ese 1 es positivo. ¿Y aquí cuánto hay? Un 1, pero un 1 que es negativo. ¿Cuánto es más 1 menos 1? ¿Positivo, si no estoy mal? No, más 1 menos 1. ¿Cuánto es? Menos 1. No, ¿Cero? 0. Entonces por eso se cancela. Más Porque 1 menos 1. aquí realmente sería 0x a la 4. Y otra vez, lo hemos visto esto antes. ¿Qué operación hay entre el 0 y el x? O sea, ¿qué operación hay entre el 0 y el número? Eso se llama el coeficiente. El número se llama el coeficiente. Y el coeficiente siempre está multiplicando la variable. Acá lo que hay multiplicación. Y entonces ahora, ¿cuánto es 0 por cualquier cosa, Angie? Todos. 0. 0. Y entonces aquí va a quedar en últimas, porque este es un término. Entonces recuerden que los términos se separan por más o por menos. Y sumar 0 afecta. Por ejemplo, 5 más 0, ¿cuánto da? 5. 5, ¿verdad? 0 más 8, ¿cuánto da? 8. 8. Entonces, ¿sumar 0 afecta? No. No, entonces por eso no hay que ponerlo. Y así como no afecta en la suma, pues tampoco afecta en la resta, ¿cierto? Entonces, por eso ese término ya no se escribe. ¿Se dan cuenta? Por eso se canceló. Entonces ya desapareció. Entonces ahora seguimos haciendo la suma. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí arriba no hay término con x a la 3, ¿recuerdan? Porque solo habían estos dos términos. El de x a la 4 que está acá y el de menos 1 que está acá. No hay más términos. Entonces, ¿qué pasa? Que este no se puede sumar con alguien arriba. Entonces, pues baja igualito. Baja x a la 3. Y este, pues baja acá igualito. Baja menos 1. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Sí. Sí, señor. Listo. Y lo que hay que hacer de ahí en adelante es lo mismo. Repetir otra vez este paso. Entonces, cogen este término, lo dividen entre este término. Lo que dé, les digo, lo ponen acá. Y vuelven y hacen la multiplicación y esa multiplicación la ubican, pues acá. Y después vuelven y hacen la suma. Recuerden que cuando lo pasen acá, pasa con el signo contrario.
Bien, y es hacer eso, lo que les digo hartas veces. ¿Cuántas? Pues hasta que acá les quede 0 o les quede un polinomio de grado menor al que hay acá. ¿Qué grado tiene este? Esto es X, o sea, el grado acá es 1. O sea que acá, hasta que les quede X a la 0, pero tener X a la 0 es lo mismo que no tener la X. ¿Bien? ¿Claro? Sí, señor. Eso, entonces por favor, termínenlo. Los que lo hayan entendido desde el comienzo, yo creo que ya deberían tener la respuesta. Por ejemplo, Evelyn ya debiste haber acabado, ¿cierto, Evelyn? ¿O no? A ver qué tenemos. ¿Qué pasó, Angie Roa? Que apagaste la cámara. Profe, es que mi mamá me trajo el desayuno por aquí también. Entonces, O sea, no vas a hacer el ejercicio porque vas a desayunar, ¿verdad? no, profe, yo no dije eso. Yo dije que mi mamá me trajo el desayuno y que estoy también haciendo el ejercicio. Ok, pero es de tener la cámara encendida, Angie. Ya, profe, ya. Miren, aquí Yo no creo tratando de que, resolver esto. yo Usted no no se creo que preocupe, estoy sea tranquilo el y yo. único profesor que pide que enciendan la cámara. Siempre deben de tener la cámara encendida. Diego Alejandro, Camilo, Andrés, la cámara. ¿Cómo van? ¿Qué término aquí ahora? X a la 2. X a la 2. Muy bien, Evelyn. Diego, ¿se está trabajando, Diego? Sí, profe. ¿Qué término seguía aquí, Diego? ¿Me recuerda a ver? Aún no he terminado el ejercicio, profe.
Sí, no, pero le estoy preguntando es que aquí qué término iba. En el cociente, luego de x a la 3, ¿qué término sigue, Diego? No sé, profe. No, pero como que no sé si lo acabamos de decir, Diego, ¿sí que no prestan atención? Acabé de hacer esa pregunta y ¿quién fue la que la respondió? Evelyn. Y Evelyn la respondió y le dije muy bien. No, toca que... Yo no sé qué es lo que pasa con ustedes, muchachos. Que ya llevamos... ¿Cuánto de clase? Más de 20 minutos de clase. Les apuesto que la gran mayoría solo han escrito esto, que fue lo que yo puse. La única que está participando ahí realmente activo es Evelyn. ¿Sí me están escuchando, muchachos? Sí, señor. Ok. Y otra vez, vean, las divisiones ahí, vean, no tiene casi ni números eso. Para que digan, no, es que nos enredamos haciendo las divisiones con los números. Que digan, no, es que eso es muy difícil dividir los números. No, son cosas sencillitas, muchachos, vean. Otra vez que les dije que tenían que coger el término que quedó ahí ahora como en el dividendo y dividirlo entre el término que hay entre el divisor, el primer término. ¿Y cuánto es x a la 3 dividido x? Vean, es que esta división es muy fácil, muchachos. Es muy fácil. Lo que les digo, no es que ahora digan que no me entienden a mí, porque les digo, el sábado estuve revisando trabajos de guía 1, guía 2, que entregaron en física. La profesora les pidió consultar propiedades de la potenciación. Y allá las consultaron e hicieron los ejercicios bien. Entonces, ¿cuánto da esta división? ¿Cuánto da esta división? X a la 2. X a la 2, muy fácil. Positivo, ¿no? Positivo dividido positivo, positivo. Acá es como si hubiese un 1, entonces 1 dividido 1, 1. Y X, dejo la X y al exponente de arriba le quito el exponente de abajo. Recordando que aquí abajo es como si hubiese un 1. 3 menos 1, 2. Y ya, ¿ese dónde lo ponemos? Acá, ¿con qué signo? Más, porque me quedó más, ¿no? Entonces más X a la 2. ¿Y ahora qué es lo que hago? La multiplicación. Entonces X a la 2 por X. Primero signo, más por más. Más, pasa a este lado con el signo contrario que es menos. Y X a la 2 por X me da X a la 3. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando dos cosas que tienen la misma base que es X. Entonces, ¿qué hago? Sumar los exponentes. Otra vez acá en 2. Y acá es como si hubiese un 1, 2 más 1, 3. Ya está. Ahora falta multiplicar por este. Más por menos, menos. Entonces aquí pasa más. Y X a la 2 por 1 me da X a la 2. Y ya terminé ese paso. El siguiente paso, hacer acá la operación. Otra vez, como estos dos tienen signo contrario, y acá es como si hubiese un 1, pues se van a cancelar. Entonces, ¿qué sigue? Sumo estos dos. Este no se puede sumar con alguien arriba, porque si ven, no hay aquí un X a la 2. Entonces queda igualito. X a la 2. Y este, la misma historia, lo bajo ahí. Menos 1. Ahora, ¿qué hago? La misma historia. Cojo el X a la 2 y lo divido entre el primer término del divisor, que es X. ¿Y cuánto da esta división? X a la 1. X a la 1. A la 1, X simplemente. Positiva, ¿no? Entonces aquí pongo más X. Y la misma historia. Este lo multiplica de los dos del divisor. Más por más. Entonces aquí pasa menos. X por X. X a la 2. Más por menos. Menos. Entonces aquí pasa más. Y X por 1 me da X. Y acá hago la operación. Otra vez estos dos se me cancelan.
y miro a ver qué puedo sumar. Entonces este X no lo puedo sumar con el -1 porque este no tiene X. Entonces lo voy a correr acá un poquito porque no ocupa ahí el espacio. Entonces aquí es X. Y aquí seguiría -1, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Otra vez la misma historia. Cojo este y lo divido entre el primer término del divisor. ¿Y cuánto es X dividido X? X. No. ¿Cuánto es X dividido X? 1. 1. Muy bien. ¿Por qué da 1? Porque se cancelan. O porque hacen la operación otra vez. Y entonces esto sería X a la 1 menos 1, ¿qué es? 0. Y todo número elevado a la 0 da 1. ¿Ven? O sea, deben de aprenderse todas esas propiedades. Entonces da 1. 1 que es positivo. Entonces aquí más 1, ¿no? Y la misma historia. Más por más pasa acá. Menos. 1 por X. X. Más por menos pasa aquí. Con el signo contrario que es más. 1 por 1. Y sumamos. Entonces, si ven, ya se cancelaron los dos. Porque X positiva menos X, chao. Y menos 1 más 1, 0, ¿no? Entonces ya llegué al. Recuerden que entonces llegué a que este es el residuo. ¿Cierto? Entonces, ¿este de quién es? El cociente. Recuerden que este era el divisor. Y que este de acá era el dividendo. Entonces ya terminé la división. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues tengo que comprobarla. ¿Cómo se comprueba? Mediante la multiplicación. Multiplicando el divisor por el cociente y sumándole el residuo. Como en este caso el residuo es 0, pues simplemente tenemos que hacer la multiplicación del divisor con el cociente, ¿no? O sea, tienen que multiplicar x menos 1 por x al cubo más x cuadrado más x más 1. ¿Bien? Entonces hagan ahí x menos 1 por x a la 3 más x a la 2 más x más 1. ¿Listo? Bueno, dejemos ahí, nos vemos en 3 minuticos, ¿vale?